Hola, bienvenidos. Esta va a ser la primera sesión de problemas de relatividad. Vamos a ver si alcanzamos a hacer también de relatividad general, pero principalmente por el momento vamos a estar con relatividad especial. Y va a servir de complemento a unas sesiones que estamos teniendo de manera presencial. Por el momento solamente Yesenia, Sergio y Andrés. Y Sergio nos ha planteado un problemita que en realidad está algo simple, entendiendo bien los conceptos de relatividad y, y cómo se trabaja en la parte cinemática. Entonces, básicamente el problema es el que está anotado aquí. Un mesón K neutro en reposo se descompone en dos mesones pi que viajan en direcciones opuestas a lo largo del eje X con velocidades de 0.828c, es decir, en direcciones opuestas, como dijimos, ¿no? Y si en cambio el mesón K se moviera en sentido positivo en dirección X con una velocidad de 0.486c, ¿cuáles serían las velocidades de los dos mesones pi? Como siempre ocurre, pues en estos problemas lo que hay que hacer es interpretar bien lo que está intentando decir. Obviamos ciertas cosas, es decir, suponemos que es lo más simple posible. Por ejemplo, son dos situaciones. La situación 1 lo que está diciendo es que hay un mesón K. Lo de neutro lo podemos omitir. En estos problemas siempre puede haber información que no nos interesa mucho. Y básicamente lo que dice es que está en reposo y repentinamente decae en dos mesones del mismo tipo. Un mesón pi que va hacia la izquierda con cierta rapidez, que es exactamente lo mismo que el otro mesón pi, que va hacia la derecha por simetría. Y simplemente no necesitamos demostrar más al respecto, simplemente esto es un dato. ¿Qué es lo que implica esto? Que en este decaimiento, que es en direcciones opuestas, en dirección de eje X positivo 1, eje X negativo el otro, lo único que implica es que esto básicamente nos puede dar una relación de masas, porque como conocemos, este mesón K, su energía total se da identificada por su energía en reposo, que sabemos que es E igual a mc cuadrada, por ejemplo, y a partir de ahí podríamos determinar al menos lo que son la división de masas de esas partículas o algo por el estilo, ¿no? O sea, ver cómo es la conversión de energía en ese caso. Y hay una segunda situación hipotética que dice, si ese mismo kaón más bien no estuviera en reposo, sino que se estuviera moviendo a cierta velocidad de 0.486c, entonces ¿cuáles serían las velocidades que mediríamos? Ahora, la parte que debe ser intuitiva es que este mesón, al decaer en dos partículas, quiere decir que parte de su momento lineal hacia la derecha se lo imprime a ambas partículas, de hecho, ¿no? De tal manera que una deberíamos esperar que tenga mayor momento o mayor velocidad hacia la derecha, el pión que va hacia la derecha, mientras que el otro esperaríamos que más bien fuera menor que el que tuviéramos en la primera situación. Entonces, entendiendo eso, por ahí debería sonar varias cosas que son posibles identificar. Podría ser tal vez con conservación de momento, y básicamente a lo que nos vamos a repetir es a recordar cómo se dan las transformaciones de Lorentz. Y en este caso usualmente tenemos este diagramita, que es el que nos indica cómo suponemos los sistemas que llamamos S primados, que son dos sistemas inerciales, y S para formular lo que son las ecuaciones o las transformaciones de Lorentz. Entonces, en el sistema primado, la relación básicamente es pues la muy conocida para X, por ejemplo, X primado es igual a gamma por X menos VT, que se reduce a las transformaciones galileanas en el caso de que gamma fuera 1, donde gamma, el factor de Lorentz, como sabemos, está definido también como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez al cuadrado sobre c cuadrada, la rapidez de la luz al cuadrado. Mientras que el tiempo se transforma de manera no trivial, esa es la diferencia con las transformaciones galileanas más importante, de manera que sea también esto una transformación lineal, y esto es la forma
en la que tenemos esto. Y estas dos transformaciones, como tenemos un sistema unidimensional, no necesitamos para y, que en realidad es simplemente y primado igual a y por isotropía del espacio, y z prima igual a z. Implica muchísimas cosas estas ecuaciones. En particular, nos lleva a un elemento que es invariante. Si ustedes hacen diferenciales de estas cantidades, por ejemplo aquí, diferencial, 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 entonces se van a encontrar con que se satisface menos c cuadrada dt' elevado al cuadrado. Eso lo vimos en alguna parte de ahí en el curso de relatividad también ya. Que esta cantidad con los primados de y primado al cuadrado más de z primado al cuadrado, por ejemplo, pero vamos a limitarlo, vamos a pensar que no existe z por ahorita. Y va a ser exactamente esto mismo, pero sin primados. Es decir, que satisface esta ley de invariancia, que es geométrica y que es la que propuso Hermann Minkowski por allá en 1907, 1908, alguno de esos años. Y esta es una de las cantidades más importantes que existen en relatividad de hecho. Y entonces esa cantidad usualmente le llamamos métrica o elemento de línea. Hay gente que le acostumbra a decir eso, pero lo importante es que es un elemento invariante. De hecho, originalmente la teoría de relatividad, ya que se relacionó con tensores, pues básicamente se le mencionaba como una teoría de los invariantes. Ahora imaginemos la siguiente situación. Digamos que tenemos esto. Ahora lo que voy a hacer, esto ya lo hemos demostrado en algún momento, de hecho fácilmente ustedes lo pueden hacer. Pero, ¿cómo esto implica una transformación de velocidades esto? Pues básicamente la idea es que esto está denotando un evento con cierta posición x o forma en que va cambiando x y cómo va cambiando también el tiempo con relación al otro tiempo y a la otra posición en la que se da cierto evento. Entonces este evento puede tener sus coordenadas en el eje no primado o en el eje primado, perdón, en el sistema primado. Entonces básicamente esto puede estar indicando cualquier cosa, puede ser algo que básicamente comienza a moverse con cierta rapidez, puede ser una velocidad que lleve distintas componentes incluso, es decir, a partir de cómo cambia después de ese tiempo o a partir de ese tiempo t primado, por ejemplo. Y cómo cambia va a ser básicamente denotado por los diferenciales. ¿Por qué? Porque si hacemos diferencial, como decíamos hace un momento, pueden comprobar ustedes que es correcto esa transformación que aparece ahí abajo, y hacemos la división. Si hacemos esto sobre esto, vemos que se cancelaría gamma. Esto sería la transformación de velocidades para x. Y es fácil ver, si dividimos arriba y abajo por dt, por ejemplo, dt en dt va a ser 1, dt en dt va a ser 1, dx en dt recibe un nombre especial, es lo que le llamaríamos, tomando en cuenta esas relaciones, es decir, nada más divides en dt por dt en ambos lados, y definirías ux primado, es decir, la componente de velocidad de esto, tal vez es una mosca moviéndose en cierta dirección, o tal vez es una partícula como en este caso, y ux primado, es decir, la componente de velocidad en x con respecto al eje, al sistema s primado, simplemente es cómo cambia x localmente, es decir, en sus cercanías, con respecto al tiempo en ese sistema como se mide. Y de manera similar, esto podría medirse su componente de velocidad en x en el otro sistema. Fíjense que si hubiéramos hecho dy primado, el gamma no se cancelaría, pero en este caso sí se cancela y deja de aparecer. Como dijimos, si dividimos en dt, esta es la idea de lo que es ux. Y si se fijan, es muy fácil ver que esto implica una ley de transformación de velocidades, ux primado, ux menos v. Nada más recuerden los factores que había allá, es decir, o los signos más bien. Aquí sería v por ux, lo voy a poner al revés, nada más ahí. Entonces sería 1 menos ux por v sobre c cuadrada. Esto se denota usualmente como una ley de transformación de velocidades. También tomen en cuenta que la transformación inversa para esto básicamente es igualito el tipo de sistema al que
que tienes, pero mientras que S mira que el sistema S' se está moviendo hacia la derecha con velocidad v, el sistema S' mira que el sistema S se está moviendo hacia la izquierda con velocidad menos v por la no coincidencia de este vector con su eje positivo, ¿no? Entonces este se está alejando hacia la izquierda con respecto al rojo, por ejemplo, y básicamente eso va a implicar que la ley de transformación inversa, es decir, que lo único que necesitas hacer aquí para la transformación de Lorentz inversa sea gamma por x primado más vt primado, es decir, cambiar primados por no primados y cambiar v por menos v, cambiarle un signo simplemente. Y pueden comprobar fácilmente que cuando insertas estos valores en las ecuaciones anteriores, te da precisamente la identidad de transformación. Entonces tendría que ser aquí v sobre c cuadrada por x primado, y todo esto también está de acuerdo con la idea de invariancia que se tenía antes, ¿no? La métrica. Entonces, devolviéndonos a esto, la idea es que básicamente la transformación inversa implica solamente un cambio de signo. Con eso de cambios de primados por no primados. Entonces esto queda con un más v. Fíjense en esto porque aquí es importante que selecciones cuál es el tipo de sistema en el que puedes ver una transformación. Y con esto de hecho casi estamos por solucionar todo. ¿Por qué razón? Porque otra de las ideas importantes que me gustaría mencionar antes de solucionarlo por completo es el hecho de que esto también, o sea, es decir, esta idea que tenemos de la invariancia nos define en especial un sistema que se le llama el marco de referencia propio de un sistema. Es decir, si bien estos son relaciones entre cuerpos moviéndose unos con respecto a otros, si tú quieres si quieres medir de una manera totalmente invariante el tiempo con respecto a algo, puedes mantenerlo que no se mueva respecto a ti. Porque recuerden, bueno, para ese caso específico, tendríamos que este de la izquierda, por ejemplo, o un tercer sistema, si ustedes lo quieren ver así, es decir, un sistema que se vaya a mover junto con lo que estábamos mencionando, con respecto a ese sistema en el que no se mueva la mosca tal vez, vas a definirlo de tal manera que va a satisfacer esta misma invariancia, pero los diferenciales, es decir, los cambios de posición no se dan porque está viajando junto con eso. Entonces ese sistema de marco de referencia propio le llamamos un tiempo que como para ese sí va a estar corriendo el tiempo, entonces a esto le llamamos tiempo propio. Entonces tenemos esta idea, ¿no? Que esto va a ser igual a esto. Déjame reescribirlo acá a la derecha. En ese sistema de marco propio tenemos que menos c cuadrada de tau cuadrada. Ya hemos mencionado antes en algún videito que alguien que está más acostumbrado a ver las cosas de un punto un poquito más geométrico o relativista usa esta asignatura. Pero alguien que se dedica un poquito más tal vez a partículas, le interesa una asignatura en la que todo se dé positivo. Porque aquí básicamente, en estas situaciones, lo que definen los conos de luz, que también en algún lugar hablamos de los conos de luz, básicamente en un punto de vista relativista se tiende a preservar ciertas cosas geométricas, como esto que es un teorema de Pitágoras, y en el caso de esto al superar la rapidez de la luz, por ejemplo aquí al factorizar con respecto a esto que le llamamos el tiempo coordenado, si hace la factorización aquí tendrías en dt por ejemplo, y en dt, y en cada uno o todos ellos podríamos factorizar dt cuadrada. Recuerden que esto es dt elevado al cuadrado en realidad, es decir, siempre que nos referimos a esto es así, cuestión de notación. Y esto es simplemente la rapidez al cuadrado
Y todo el bla 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 a partir de ahí, de que sacamos raíz cuadrada en ambos lados, de que dividimos por c cuadrada, y como dividimos por menos c cuadrada más bien, aquí lo que vamos a tener es que esto es de tau, haciendo muy poquita álgebra, dijimos que esta cantidad era v cuadrada, esto que está encerrado en paréntesis cuadrado o en corchetes, y entonces esto va a convertirse en la raíz cuadrada, porque estamos sacando raíz cuadrada, de 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada por dt. Traten de verlo, de captarlo visualmente. Y obviamente esto es lo mismo que decir que dt es igual a gamma por d tau. Y eso es lo que define, decíamos, a un tiempo propio en el que tenemos que los diferenciales de posición se hacen cero, es decir, las cosas, estás viajando junto con la partícula o no. En este caso lo que tienes que identificar, tal vez desde ese punto de vista, es que en esta primera situación del kaon estás precisamente en el marco de referencia propio de él, porque su velocidad es igual a cero, con respecto a ti también, del mismo kaon. Pero estos se mueven a cierta velocidad y lo único que tenemos que hacer básicamente es pensar que esta es exactamente la misma situación para alguien que fuera viajando junto con el kaon. Estas son las velocidades con las que va a ver a los piones moverse sin necesidad de saber su masa. Entonces básicamente te dice nada más que va .828 hacia la derecha y .828 hacia la izquierda. Y en el marco de referencia propio esto sigue ocurriendo para este kaon, de tal manera que esto se va a convertir en una situación de adición de velocidades. Ahora, este kaon, ¿cómo se mueve con respecto a nosotros? Es decir, ¿qué sistema pensaríamos que es el marco de referencia propio del kaon? Pues es este S primado. Es decir, respecto a S primado, ya sabemos cómo debería ser la situación de hecho, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que nos está diciendo es que, los datos que nosotros tenemos, y esto es muy importante notarlo, como ahora pensamos qué sucede en el sistema de marco de referencia del kaon, en realidad estas dos situaciones son iguales, pero hay que tomar en cuenta que son iguales con respecto al kaon, o sea, al marco de referencia del kaon. Con respecto a nosotros, la pregunta es cómo vemos nosotros que se mueve el pion hacia la izquierda y hacia la derecha gracias a que éste le imprime cierta velocidad. Sin embargo, en el marco de reposo de él, los piones en realidad siguen preservando esta velocidad. Es decir, que en este sistema deberíamos pensar que Ux primado es el que es igual a 0.828 para el caso del que va hacia la derecha, mientras que Ux primado para el pión que va hacia la izquierda es menos 0.828 C. Para este y para este, pero en el sistema primado que es en realidad este de aquí. Y si nosotros tenemos los datos en el sistema primado, de acuerdo a estas ecuaciones que tenemos aquí, ¿cuál es el que queremos saber nosotros con respecto a nosotros como laboratorio? Pues no como sistema no como sistema propio. Este es el sistema propio, lo tenemos y lo podemos simplemente sustituir y con eso conocer esto. Entonces básicamente la transformación que necesitamos es esta, lo que está de acuerdo con que el kaon se va a mover con rapidez v, que sabemos que es .486 de acuerdo al planteamiento del problema, y basta con eso. Entonces básicamente vamos a insertar los valores que acabamos de mencionar. Los voy a poner aquí. Voy a reescribir esa ecuación porque parece que no sé copiar en este tipo de pizarra. Tengo un problemita ahí con el que usaba más, que era el whiteboard. Entonces en esta configuración tenemos aquí una suma. Sabemos, decíamos, por ejemplo, vamos a calcularlo para el peón de la derecha. Es decir, vamos a ponerle aquí peón que va hacia la derecha. Para este caso, Ux primado es igual a 0.828
828C para anotar los datos. Como tengo memoria de teflón, pues vamos a regresarnos un poquito. Y aquí son .486C, cómo se mueve el caón. Esto es 0.486C. Ahora, por lo tanto, simplemente insertamos valores. Nada más aquí voy a poner que lo que es para el peón de la izquierda. Entonces aquí simplemente vamos a poner Ux primado igual a menos 0.828C. Y para V igual, sigue siendo los mismos .486C positivos. Como vemos fácilmente, como está en términos de C, aquí quedó un porcentaje de un poquito menos de la mitad de C, pero C por el otro que está en términos de C da C cuadrada, el C cuadrada se va a cancelar, y en el otro caso nos va a quedar todo en términos de C automáticamente porque es una simple suma, ¿no? Entonces, este de arriba, por ejemplo, vamos a hacer primero para el caso del peón hacia la derecha. Entonces, para ese caso, Ux es igual, hasta podemos hacer la suma mental tal vez. Sería 8 y 6 es 14. Aquí sería C. Llevamos una, 8 y 1, va a quedar aquí. Vamos a llevar una también. Y el caso es que esto va a ser 1.414, ya para que no sé sumar tampoco, vamos a ver aquí, .828 más 0.486, 1.314, y aquí va a quedar dividido entre 1 más, en el otro caso va a quedar un negativo obviamente. Bueno, no parece, no va a quedar, va a quedar negativo o no. Ux primado va a ser menos .828, le va a ganar a este valor, ¿verdad? Entonces debe ser negativo, como deberíamos poder intuirlo. Y luego aquí va a ser 1 más, como se va a cancelar el c cuadrada, que queda simplemente la multiplicación de ellos dos, ¿no? Un .828 por .486. Estamos yéndonos con calma y fíjense que, bueno, traten de poner atención porque al final todavía vamos a ver un poquito más. Un poquitito más de concepto. Nada más no se cansen. Más .828 por 0.486, cerramos paréntesis, supongo, y ya tenemos. Entonces esto da este valor. Vamos a ver si podemos ponerlo ahí. Entonces, para este Ux, para el peón que va hacia la derecha, es igual. Vamos a poner aquí el valorcito. A ver si sale. O no, no nos permite. Bueno, entonces vamos a... Vamos a ver. Debería poderse copiar aquí. No nos deja. Bueno. Punto 936959. Voy a poner muchos valores. 6959. 86. Hasta ahí lo vamos a dejar. Nada más por exagerados. Ahora voy a poner un poquito. Ahora voy a poner al revés. Es decir, lo único que vamos a cambiar va a ser el valor de este por su negativo. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Va a quedar como 0.486 menos 0.828 entre 1, nada más que recuerden que ahora va a ser un menos porque la multiplicación quedó aquí con un menos por más, básicamente. Entonces 1 menos 0.828 por 0.486 y ya estamos.
Entonces, de nuevo, no nos va a dejar copiar. Pero es este valor. 0.572296. Entonces déjenme ponerlo por aquí. Vamos a poner otro colorcito. El pi que va para la izquierda es UX con respecto a nosotros como sistema de laboratorio. Y ya se me olvidaron todos los números. 0.57229681. Hasta ahí lo voy a dejar. C. 81 tal vez lo veremos cerrado a 2. Bueno. Y ya está. Ahora con estos valores, esos son los dos valores, son distintos, es decir, es razonable en primer lugar, porque si bien originalmente el Kaon los despide en su marco de referencia propio con estas velocidades, debe ser, como él está imprimiendo momento lineal hacia la derecha a este, con respecto a nosotros, entonces tiene que resultar menor. Por cierto, nada más es negativo, no lo puse por ahí, pero es negativo obviamente, pero con menor valor, ¿no? Con menor valor absoluto. Y este va un poquito hacia la derecha, pero como sabemos, de relatividad especial nunca puede excederse la velocidad de la luz, y así es como funcionan las cosas mediante esto de la adición de velocidades. Ahora, hay un asunto aquí de que las cosas se pueden resolver de distintas maneras y todo lo que conocemos de relatividad debería ser consistente. Aquí nada más me gustaría hacer énfasis en el hecho de que en todo este proceso, con esta idea de los invariantes, resulta que, es decir, aquí lo terminamos el problema. Ahí está Sergio, ¿no? Ponemos esto, ponemos esta carita feliz y llora de felicidad. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis nada más que la cantidad relativista que se forma o que se puede formar a través de esta idea de un invariante, que es el tiempo propio, que es el que nos permite definir bien tal vez como un segundo de manera universal, sin estar transformando entre sistemas de referencia que se muevan con respecto a nosotros, o por ejemplo que nos permite saber que el muons va a tener un tiempo de vida media de 2.2 microsegundos. No necesitamos estar diciendo todo el tiempo es con respecto a su marco de referencia propio, porque ya sabemos que va a vivir más si se mueve con respecto a nosotros. Entonces resulta que la manera correcta de definir un momento, en este caso un cuadrimomento más bien, es decir, un vector tetradimensional, esto también ya lo hemos mencionado bastante, pero quiero hacer énfasis, se define de esta manera, donde mu corre de 0 a 3, en lugar del vector tradicional de P. O sea, usualmente tendríamos esto, ¿no? PI con componentes de 1 a 3, aquí mu corre de 0 a 4, aquí I corre de 0 a 3, y usualmente decimos esto, ¿no? Es decir, perdón, aquí me faltó la masa, que es el invariante básico de hecho, y aquí también faltó la masa. Ya me voy a borrar un poquito. A ver, vamos a poner las cosas bien. Masa por la derivada de x mu con respecto a tau, que esto se llama el cuadrivector velocidad de hecho, o sea, es decir, es casi el cuadrivector de velocidad, y usualmente tendríamos que pi con respecto al sistema de laboratorio sería también masa por la derivada de xy con respecto al tiempo. Pero en realidad, como nosotros sabemos, por ejemplo, hacemos esto en relatividad especial. Decimos P es igual a gamma por mv. Y también definimos cierta cantidad. Es decir, dejamos de tener esto como de manera correcta, y la relación en realidad aquí tiene que ver con la idea del tiempo propio. ¿Por qué? Porque hace rato dijimos que el tiempo coordenado se relaciona con el tiempo propio, el que viaja junto con la cosa que estemos considerando, como el Kaon de este problema, es gamma de tau, es decir, de tau sobre la raíz cuadrada, que da dilatación del tiempo. Y este fenómeno hace que dt en d tau, es decir, que podamos definir de maneras usuales. Por ejemplo, aquí tenemos que P0, ¿qué es P0? Vamos a definir x0 con nuestra coordenada ct,
x1 como x, x2 como y, x3 como z. Entonces P0 aquí básicamente es m por c dt en d tau. Esto también ya lo hemos visto, en realidad. Es decir, es igual a gamma mc. Y podríamos decir, agregando c cuadrada y sobre c, recordando además que tenemos otra relación que le llamamos e, que es igual a mc cuadrada. Esto es exactamente lo mismo que si tuviéramos e sobre c. Es la componente 0 del vector este. Y el vector pi, que son las tres componentes de este cuadrivector correspondiente a sus componentes espaciales. Recuerden que yo mencioné mu corre de 0 a 3, es tetradimensional, y corre de 1 a 3, es tridimensional. Pero es la reducción tridimensional quitando P0 solamente. Entonces ahí tenemos que si esto es m de xi en d tau, ahora vamos a definir en términos de dt más bien, utilizamos regla de la cadena. O sea, visualmente se cancelan estos dos, pero eso es lo que los conecta con eslabones, de ahí el nombre de la regla de la cadena, y básicamente dt en d tau también ya dijimos que era gamma. Entonces esto es gamma por m por dx y en dt, que es usualmente lo que le llamamos nuestro vector de velocidad. Entonces tenemos vi, donde este v corresponde a eso que llamamos vector de velocidad. Como hace rato, así precisamente le llamamos al ux igual a dx y en dt, por ejemplo. Pero este correspondía al caso del kaon específicamente. El asunto es que entonces siempre el p mu en cualquier sistema de referencia es e sobre c, y aquí básicamente es esta cantidad. Entonces es lo que le llamamos el pi usual de los tres componentes. Ahora, la idea es que en esas dos situaciones que comentamos, una en el que sí estamos directamente en el sistema de marco referencia propio del kaon y otro en el que se mueve así, en ambos, y esto ya lo vamos a dejar como tarea, pero ustedes pueden comprobar que esto se cumple en forma de componentes. De hecho, en particular, la invariancia que dijimos hace rato, como básicamente lo que teníamos ahí era un dx mu contraído con otra cosa, que tiene que ver con unos signos, básicamente esto lleva a la idea de que lo que hemos visto como una contracción de métrica con p mu con p nu es igual a lo que le llamaremos menos m cuadrada, y si dejamos unidades esto sería multiplicado por un c cuadrada, ¿no? C a la cuarta, perdón, porque es p por p. Y básicamente eso es exactamente lo mismo que e cuadrada igual a m cuadrada c a la cuarta más p cuadrada c cuadrada, que es una de las fórmulas más que deberíamos grabarnos más en relatividad especial. La parte que yo les quisiera combinar a que ustedes vean por su cuenta es que realmente desde este punto de vista, en las dos situaciones que planteamos, pueden regresarlo, pueden ponerse a verlo por su cuenta, si realmente se cumple con los valores que hemos obtenido esta situación. Que el cuadrimomento, o sea, originalmente, por ejemplo, el kaon, podríamos decir que el p del kaon, el p mu del kaon, es igual al p mu del pión que se mueve hacia la izquierda más el p mu del pión que se mueve a la derecha. Le voy a dar una ayudadita. Por ejemplo, esto lo que significa es una ecuación de 4 componentes. Es decir, es análoga a cuando tú haces f igual a ma y dices que usas fx igual a max, fy igual a may. Nunca estás trabajando con la idea de vectores, sino siempre con componentes. Esto es lo mismo, ¿no? Una componente 0, una componente 1. Son 4 ecuaciones en realidad. La 0 es la más fácil de tomar en cuenta, sobre todo para este caso. Por ejemplo, para este caso, podríamos decir, ¿cuáles componentes tiene el kaon? Aquí el kaon no se está moviendo. Si no se está moviendo, su velocidad es igual a 0. Y si su velocidad es igual a 0, lo que estamos diciendo, lo voy a anotar aquí mismo, si su velocidad es igual a 0,
el P mu del kaon solo tiene componente 0. Es decir, ¿y cómo es su energía? Pues su energía es simplemente su energía en reposo. Y dijimos que era E sobre C. Entonces, en realidad, su primera componente es mc. Es decir, es mc cuadrada sobre C. Y las demás componentes son 0. Es un 0 tridimensional, lo voy a dejar así. Y por lo tanto, esa no da información más que una bastante irrelevante. Fíjense qué ocurre. Solo voy a poner para este primer caso y les voy a dejar de tarea a ustedes ese segundo caso, que verifiquen que realmente se cumple con los valorcitos que pusimos aquí. Por eso tuve el cuidado de dejar bastantes numeritos, pero si no, pues ahí los teníamos, ¿no? O sea, es decir, ya están grabados. Entonces, en esta situación, voy a ponerlo por aquí de nuevo. Por ejemplo, decía que esto de acá, para la componente 0, es decir, para la primera situación en la que teníamos el P0 del kaon, que sabemos que es simplemente su energía en reposo dividida por C, es decir, es mc, esto va a ser igual. Y fíjense que ocurre aquí que, pues que sea hasta bonito, ¿no? Porque realmente es el P0 del pión, pero sabemos que P es gamma m por vi. Entonces, pero lo único que va a decir, en este caso deberíamos llamarle, ya no le llamaremos v, porque como estamos hablando del pión, vamos a llamarle la cantidad que sabíamos, que era lo que le llamamos el ux primado hacia la izquierda, por ejemplo. Entonces lo único que nos va a decir esto, perdón, esto no es para el P, simplemente es para la P0. O sea, de nuevo, la P0 hay que tomar en cuenta, ahí me estaba confundiendo, disculpas. Como es la P0, también para el caso del pión, ahí el gamma sí que no es distinto de 0. Entonces podríamos decir, pero lo que sí podemos decir es que la gamma del que va hacia la derecha y el que va hacia la izquierda son exactamente lo mismo, porque recuerden cómo se define gamma, ¿no? Gamma es simplemente, aquí está, es 1 sobre la raíz cuadrada de, esta es la cantidad de gamma. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, un número negativo, y sabemos que es 0.828c, y el 0.828 del que va hacia la derecha es exactamente lo mismo. Entonces esas dos cantidades van a ser positivas. No sé ni por qué estoy cambiando de esto, por haberlo hecho hace un momento. Entonces aquí va a ser 2 veces el gamma del pión. Aquí es la masa del kaon por la masa del pión, porque sumaron esos dos términos. Al elevarse al cuadrado decíamos que daban lo mismo. Y esto multiplicado también de nuevo por c, ¿no? Porque era gamma mc cuadrada sobre c para cada uno de ellos, por componente 0. Entonces, ¿qué nos dice esto? Una relación muy simple, que es que decir que esto nos daría la relación entre la masa del kaon, si la supiéramos, como 2 veces gamma la masa del pión. Es una relación de las energías totales de esas partículas con en el marco de referencia en el que el kaon no se movía. Ahora, seguimos en esta misma situación. ¿Qué ocurre con el PI? Dijimos que PI es igual a 0 para el caso del kaon, porque ese no se mueve. Entonces básicamente lo único que te dice es que este es un gamma, que ya sabemos que es el mismo, por la masa del pión, por el ux del pión que va hacia la izquierda. Y aquí le voy a poner la mala flechita hacia la izquierda. Y aquí va a ser más gamma por m pión ux que va hacia la derecha. Y esta cantidad es igual a 0. Y lo único que implica todo esto, como estas cantidades son iguales, lo podemos pasar dividiendo gamma y m pi. Y nada más dice que ux de la izquierda, que va hacia la izquierda, es igual al negativo del ux que va hacia la derecha. Aunque parezca muy obvio, en realidad te lo están dando las ecuaciones. Es decir, me he topado con gente que no utiliza la idea de esto de conservación de cuadrimomento y se va directamente con incluido
mi querido hijo, que lo vi que nada más estaba tratando de ver invariantes en la forma de esto de aquí, en lugar de por componentes también. Y es muy útil la forma por componentes. O sea, ustedes pueden comprobar que para el otro caso, en el que el caón sí se mueve, es decir, en el que tenemos que tener, en lugar de algo tan simple como esto, lo que harían ustedes, ¿cuál es la sustitución que tendríamos que tener aquí? Sería el gamma del caón. ¿Qué es esta gamma del caón? El 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos el punto 486 al cuadrado. Eso sería este gamma acá. Por esta masa que sí es invariante por C. Y ahora no va a ser dos veces gamma porque es una gamma distinta para el peón que va a la izquierda y una gamma distinta para el peón que va a la derecha. Entonces va a ser simplemente gamma del peón que va hacia la izquierda. Así lo voy a poner nada más. Ese es un valor que era el negativo de... se tiene que calcular, por ejemplo, este gamma, nada más por ponerlo en términos, sería aproximadamente igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos el 0.5722 y no sé qué más al cuadrado. Por ejemplo, todo esto en términos de C, así es que es muy simple. Ustedes lo pueden comprobar, lo que les decía. Y aquí por la masa del peón por C y un término similar, pero con el gamma hacia la derecha. Ustedes pueden comprobar que se da esto y también la versión análoga a esto, que tiene que ver con cambiar este 0 por lo que sea resultante con relación al caón en la segunda situación, ¿no? Entonces esta idea de conservación es súper importante, lleva mucho más talacha tal vez. Lo único que les estaría pidiendo yo es que ustedes comprueben que con estos valorcitos que pusimos realmente se siguen cumpliendo esa idea de conservación, que es decir, conservar energía y conservar momento lineal de manera separada o visto desde un punto de vista tetradimensional, pues esto, ¿no? Y entonces la idea es que pues que eso es precisamente más o menos, eso es exactamente la idea de un choque pues elástico, ¿no? Y bueno, ahí está, vimos bastantes cosas. Nada más voy a resumir. El punto clave de todo esto es la idea del marco de referencia propio, la idea también de invariantes y nada más como cosa secundaria, y al final nada más les estaba pidiendo yo que vean las conservaciones. Esas son las tres palabritas que nos dejó un poquito de mensaje este problema. Entonces, hasta la próxima.